4:48 de la tarde, les adelanto que vamos a charlar con Guillermo Durán, que es decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, pero el motivo es, si bien recurrente, tiene que ver con nuestras universidades y en el contexto que las estamos habitando y defendiendo. Hay otro contexto más específico que tiene que ver con un nuevo aniversario de la Noche de los Bastones Largos. Ustedes saben, dictadura de Onganía, si no me equivoco, junio del 66, y más o menos un mes después, la Noche de los Bastones Largos, que era la decisión de la dictadura de discutir la autonomía universitaria. Y en ese contexto, la defensa de estudiantes, pero también de docentes y de autoridades de las universidades, que, toman universidades y después se desata una represión muy, pero muy brutal. Sí, desde la concepción del gobierno de Onganía, digo esto porque no sé si les suena, la universidad de entonces formaba comunistas, entonces había que transformarla, intervenirla, etcétera. Bueno, se habla siempre de las más castigadas, filosofía y letras, naturales y exactas. Y hay un relato que me encontré hoy preparando un poco la charla y que me gustaría que lo escuche Guillermo, y van a ver por qué es muy interesante hablar con el decano de exactas, que dice: en el caso de la intervención a la Facultad de Ciencias Exactas, Rolando García, el decano en ese entonces, se hallaba con el vicedecano, Manuel Sadowski, cuando entraron los policías y salió a recibirlos diciéndoles al oficial que dirigía el operativo: ¿cómo se atreve a cometer este atropello?, le dice una de las autoridades a el policía. Todavía soy el decano de esta casa de estudios. Un corpulento custodio lo golpeó entonces la cabeza con su bastón. El decano se levantó con sangre sobre la cara y repitió sus palabras. El corpulento repitió el bastonazo por toda respuesta. El relato de Rodolfo Busch, en ese entonces director del Departamento de Química Física, Inorgánica y Analítica de la Facultad de Ciencias Naturales, debe ser. Bueno, es ilustrativo de lo ocurrido aquella noche y viene un relato. Escuchen. Se oye ruido de madera al romperse y estampidos que parecen provenir del patio. Se oyen gritos y una especie de ladridos, como órdenes ladradas. Empiezan a sentirse los gases lacrimógenos. Poco a poco la atmósfera se vuelve irrespirable. Trato de proteger a la ex consejera. Ya estamos entre policías armados hasta los dientes, con bastones y cascos, que golpean, gritan e insultan, mientras nos arrean hasta el patio. En la escalera hacen zancadillas y aprovechan para golpear. Está oscuro, ha llovido. Tengo los ojos a la miseria, no sé cómo no pierdo el pie. Tienen apretujada a la gente, las manos en alto contra la pared que da al subsuelo de genética. Debe haber de 4 o 5 en fondo por un frente de 15 o 20. Allí siguen los golpes y los insultos. Se oyen los golpes. Miren esto, acá interrumpo. Se oyen los golpes. Tratan de estar en esa situación, ¿no? ¿Qué miras vos, hijo de puta? Bastonazos a la cabeza. Al que apoye las manos en la pared le reviento los dedos. Golpes. Órdenes ladradas. Más arriba las manos. Al primero que las baje lo bajamos. Quiero ver sangre hoy. Matalo ese hijo de puta. Terminalo. Golpes. ¿Están listos los pelotones de fusilamiento? Atorrantes, hijos de puta. Alguien es perseguido por 2 o 3. Golpes, ladridos. Matalo. Quiero ver sangre. ¿Dónde andará la ex consejera? ¿Dónde andará Simón? Parece que le pegan. ¿Dónde andará Ambrose? A estos brutos que ladran, patean, insultan y golpean, ¿los guardarán en jaulas? ¿Tendrán esposas, hijas, madres? Imposible. Bueno, relato de Rodolfo Busch, que en ese momento era director de este Departamento de Química Física, Inorgánica y Analítica de la Facultad de Ciencias. Está, como les decía, Guillermo Durán. Guillermo, perdón la demora, queríamos darle contexto. Pablo Caruso y todo el equipo de Que Vuelvan las Ideas, saludamos. Hola Pablo, ¿cómo estás? Los escuché muy atentamente, genera escozor solo escucharlo. Yo pensaba que tenía 1 año en ese momento. Hoy, 59 años después, vivimos tiempos complicadísimos para la universidad pública, no con ese nivel de violencia física, pero sí con un desconocimiento absoluto del valor que las universidades públicas tienen para un país que quiere ser desarrollado. Claro. ¿No? Hoy ocupás el lugar como decano de Exactas. Sí, que ocupaba Rolando en ese momento, un tremendo honor. Que sí, ocupaba en ese momento, digamos, ¿no? Entonces me imagino que para Exactas un aniversario como este no pasa desapercibido. Sí, por supuesto, un tremendo honor. Rolando decano, don Manuel vicedecano, 2 glorias de la ciencia argentina, el doctor Busch, otra gloria de la ciencia argentina, de la química, grandes nombres que en ese momento pusieron literalmente el cuerpo
para bancar a la universidad pública en esa horrible noche de los bastones largos, que, como decíamos recién, ¿no?, hoy tiene alguno de sus herederos tomando políticas en cuanto a los hechos, por supuesto no con ese nivel de violencia física, pero en cuanto a los hechos de lo que tiene que ver con el sostenimiento económico, financiero de la universidad pública, parecido. Y eso es lo que entristece, ¿no?, que 59 años después tengamos que volverle a explicar al gobierno nacional de cuán importantes son las universidades y el sistema de ciencia para la Argentina. A ver, Guillermo, es cierto que no con ese nivel de violencia en las universidades, pero sí con ese nivel de violencia en las calles, sí, incluida las movilizaciones por las universidades nacionales. Ayer estaba repasando los detalles de Jonathan Navarro, del joven hincha de Chacarita, que acompañó a jubilados y jubilados, perdió un ojo en la represión y se identificó al tirador. Y ya está claro que lo de Pablo Grillo no fue una casualidad, es decir, que había por lo menos un dejar hacer a las propias fuerzas. Por supuesto, digo, esta cuestión. Y lo que se les decía cuando encarcelaban a los que habían sido encarcelados en aquellas primeras movilizaciones también, ¿no? Sí, por supuesto, digo, y que todavía estemos esperando que declare quien ya está identificado como quien le pegó el tiro en la cabeza a Pablo Grillo, mientras que por dejar un poco de bosta en la casa de un diputado pasó lo que pasó, ¿no? Una doble vara absurda, ridícula, y una muestra de que esto de que el que las hace las paga, bueno, está muy direccionado para un determinado lado, ¿no? Porque el que le pegó el tiro en la cabeza a Pablo Grillo sigue trabajando como gendarme sin ningún tipo de problema. Sí, tenemos que seguir visibilizando esta situación y en el caso nuestro tenemos que seguir dando el debate para que las universidades públicas tengan el sostenimiento que merecen en cualquier país que quiera ser desarrollado y con algún tipo de derecho a futuro, ¿no? Guillermo, ¿qué tal? Luis Pablo Giniger te saluda. Quiero preguntarte precisamente por eso, ¿no? Contanos cuál es el momento actual en materia de funcionamiento, de financiamiento para las universidades. ¿Qué pasó desde aquel aumento conseguido luego de la movilización popular, la presencia en la calle? ¿En qué punto estamos hoy? Complicadísimos. Yo siempre que hablo con algún medio marco 3 grandes ejes de preocupación. En algún orden, no estoy diciendo que uno sea más importante que el otro. El de los gastos de funcionamiento, el de la cuestión salarial y el del salvaje ajuste sobre el sistema de ciencia y tecnología. El de los gastos de funcionamiento, en algún sentido, logró el año pasado ser acomodado después de la gran marcha de abril. Yo digo que no es que el gobierno tomó la decisión de financiar a las universidades en cuanto a su funcionamiento como corresponde, sino que se lo arrancamos con esa gran movilización, y ese 270% de reajuste sobre los gastos de funcionamiento. Hoy volvemos a tener el mismo problema, con 118% de inflación anual el año pasado, hemos recibido un 20% de reajuste sobre los gastos de funcionamiento, lejísimo de lo que necesitamos para poder funcionar normalmente. La cuestión salarial, totalmente preocupante. Hemos perdido desde la asunción de Milei hasta hoy un 30% de valor real de nuestros salarios. Si lo miramos al revés, el mes que viene tendríamos que recibir un aumento del 40% para empatarle al 1 de diciembre del 2023, cuando no vivíamos en el mejor de los mundos, pero que por supuesto estábamos en una situación mucho mejor que la de hoy. Y el tercer punto que marcamos es el del ajuste feroz sobre el sistema de ciencia. Los subsidios de la agencia totalmente paralizados, los ingresos a carrera de CONICET que anunció el gobierno anterior nunca se efectivizaron, la promoción siguiente de ingresos a carrera ni siquiera se dieron los resultados, se paralizaron programas como el de Equipar Ciencia, como el Construir Ciencia, ahí me parece, en un estado terminal, producto de la decisión del... Ahí se nos cortó. A ver, Guillermo, ¿nos escuchás? Se escucha perfecto. Ahí estamos. Pero escuchamos igual bien la caracterización. Luis, ¿decías? Sí, Guillermo, aprovecho la interrupción técnica para preguntarte, en todo caso, para detenerme en esos dos últimos puntos, el de los salarios docentes y el del ajuste en ciencia y tecnología, que en el caso de facultades como ciencias exactas es prácticamente lo mismo, están totalmente relacionados una cosa con la otra. Totalmente. ¿Cuánto más puede aguantar un científico? ¿Cuánto más puede aguantar un docente dando clase en una universidad gratis?
es muy difícil, porque lo que termina pasando es que todo aquel que puede irse se va. Y nuestros recursos humanos son muy queridos en el resto del mundo, en las universidades privadas de nuestro país también, y entonces hoy se ve una oportunidad de venir a buscar recursos humanos excelentes que hoy están ganando una miseria. Y eso desde la cuestión salarial. Aquel que decide quedarse igual, después llega a su laboratorio y no tiene un peso para comprar un insumo. Entonces también es muy difícil poder hacer ciencia en esas condiciones. ¿Cuánto más vamos a aguantar? Estamos haciendo todo lo posible para aguantar, pensando que el horror más temprano que tarde se tiene que terminar y estar en la mejor condición posible para la reconstrucción. Pero no sé cuánto tiempo más aguantamos, porque es muy difícil en esas condiciones. Solía decirse que, por ejemplo, en el caso de docentes como los de la Facultad de Ciencias Económicas, bueno, no les importaba, recuerdo, eso era algo que se decía frecuentemente, no les importaba tanto el salario en la universidad porque en la actividad privada les iba muy bien y de esa manera sostenían, y bueno, la docencia la solventaban de esa forma. Sí. No sé si eso era del todo así. Bueno, afecta menos en aquellas facultades que tienen. Pero en aquellas facultades que tienen dedicaciones parciales a la docencia, afecta mucho menos que en casos como la nuestra, donde el 80-90% de la gente es full time a la docencia y la investigación. ¿Y qué pasa con la actividad privada en materia de ciencia y técnica? ¿Hay laburo en ese ámbito aquí en la Argentina? Depende un poco los rubros. En algunas de las disciplinas nuestras hay buenos trabajos y muy bien remunerados. En lo que es ciencia de datos, computación, matemática aplicada, es un rubro donde chicas consiguen buenos trabajos incluso antes de terminar sus carreras, con salarios que son muy buenos, en muchos casos mejores que los nuestros de profesores full time con 30 años de antigüedad, por dar una comparación. Pero digo, lo que estamos diciendo es, bueno, ¿cómo vamos a hacer para seguir formando a esos chicos y chicas si no tenemos a nuestros profes bien pagados, si la gente se va, si la gente no puede hacer investigación? Si algo caracterizó a esta Universidad de Buenos Aires, en particular a nuestra facultad, es un historial de investigación muy reconocido en todos lados y que está siendo cada vez más difícil mantenerlo. Estamos charlando con Guillermo Durán, estamos repasando mientras conversamos algunas de las imágenes con muy buen tino. Vicente Castro, nuestro operador de video, está repasando los carteles de aquella gran movilización. Estaba viendo uno que decía Villero y Universitario, el terror de los libertarios, Papá Albañil, hija profesional universitaria. Y después está viendo uno que decía sin ciencia no hay Conan, que para mí es el más glorioso cartel de aquella movilización. Quiero volver a eso, Guillermo, y por último para preguntarte, porque semejante acto político, como es de resistencia a una política específica, como fue el desmantelamiento prácticamente del presupuesto universitario, en aquel momento uno pensaba, bueno, después de esta movilización, que se la caracterizó como de las más importantes de la recuperación de la democracia, vos decís, bueno, seguramente se le pone un freno al ajuste, y eso no ocurrió. Nos estás contando, está la situación peor que antes. Hubo otra movilización hace poco, hay movimiento, pero ustedes como estando ahí, ven la escena y dicen, bueno, hicimos esa movilización tan importante y sin embargo acá seguimos pidiendo lo mismo. ¿Qué piensan? ¿Por qué no hay cambio? ¿Por qué eso no alcanza para ponerle freno a Milei? ¿Qué sentís que nos pasa? Yo siempre digo, urge una nueva gran movilización del sector universitario. Me parece que deberíamos juntarlo con el sector de salud y el sector de ciencia, y haya una gran movilización en defensa de la universidad pública, la salud pública y el sistema de ciencia y tecnología. Tenemos que ir por todas las vías posibles, por la movilización en las calles, por los debates en las aulas y en los laboratorios, por la vía judicial, cuando se pueda, cuando haya incumplimientos de compromisos del Estado, por la vía judicial, por la vía legislativa. La ley de financiamiento universitario presentada en el Congreso hay que empujarla. El año pasado se aprobó y el presidente la vetó. Nosotros venimos planteando hace rato que deberíamos ir a una consulta popular. La Constitución del 94 lo permite, y además la consulta popular no puede ser vetada por el presidente. Esa es una herramienta que hemos acercado a nuestros legisladores para que la tengan en cuenta. ¿Y qué les dijeron? ¿Y qué les dijeron? Bueno, fue tomada por varios legisladores de manera positiva, pero lo que hace falta ahora es presentar el proyecto de ley de consulta. La ley de financiamiento universitaria, desde nuestra óptica, debería ir acompañada del proyecto de ley de consulta popular, que se aprueba con la mitad más uno de ambas cámaras,
no hace falta 2/3 como es lo que hace falta para romper el veto. Nos parece que es una excelente herramienta para salir de esta encerrona del veto. Lo que te digo es que hay que ir por todas las vías que están a nuestro alcance, la legislativa, la judicial, la de la calle, la de las aulas, la de los laboratorios, la de nuestro posicionamiento en los medios, así como estoy hablando ahora yo con ustedes. Hay que ir por todos lados, no hay una medida que nos vaya a salvar. Todas juntas nos pueden ayudar a ir venciendo este desastre que están haciendo con las universidades públicas y con el sistema de ciencia. Siempre un gusto escucharte, Guillermo, gracias por el rato. Un placer enorme y a disposición. Que estés muy bien. Guillermo Durán, decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA. Repasemos un poco, lo llamamos porque él ocupa un lugar que, hace 59 años ocupaban otras autoridades de esa misma casa de estudio mientras entraba la policía por orden de la dictadura de Onganía a desalojar las universidades que estaban tomadas, toma hecha por toda la comunidad universitaria porque se estaba poniendo en juego la autonomía universitaria, digamos, ¿no? Durante la dictadura de Onganía, fuertísima represión a un mes de asumida la dictadura del 66. Es cierto lo que dice Guillermo Durán, ahora no tiene esa característica la avanzada contra las universidades, pero no dentro de las universidades, porque después en la calle la policía reprime con la misma hazaña, y mientras estaba leyendo lo que estábamos leyendo en el comienzo, me acordaba de ese hidrante que gritaba por un altavoz, vengan zurdos, ¿se acuerda? Sí. El hidrante persiguiendo vengan zurdos. Y todas las cosas que se les ha dicho a las personas que se detuvieron en las movilizaciones durante el gobierno de Milei, el modo en que se tiraba en la movilización del 12 de marzo, donde casi matan a Pablo Grillo y le sacan un ojo a Jonathan Navarro y a más personas. Eso por un lado. Y por otro lado, no tenía tan en claro que habían acercado un pedido de consulta popular por el tema universitario. Y yo me acuerdo, cuando Javier Milei, antes de ser presidente, se le preguntaba, pero ¿cómo vas a hacer con la minoría que vas a tener? No vas a tener los números en el Congreso para avalar todo esto. Y Milei decía, voy a ir a una consulta popular y a ver si se le anima al Congreso a ir en contra de la gente. Es decir, él decía que iba a ir a una consulta popular para avalar decisiones de la motosierra, que él sabía que el Congreso no se le hacía aprobar. Jamás quizás eso también nos muestra que jamás pensaba que la política lo iba a acompañar, claro, que lo iba a poder hacer con el Congreso. Sí. Pero me parece muy interesante el apunte, ¿no? No sé quiénes le habrán recibido, se lo podemos preguntar eventualmente después a Guillermo, quiénes le recibieron en el Congreso ese pedido. Y a ver qué piensan, ¿no? Parece interesante. Mayor participación directa de la sociedad sobre temas que las encuestas dicen que pueden llegar, pueden avalar a Milei, pero hay cosas que la gente dice que no. El recorte jubilatorio, el recorte universitario, el recorte de la ciencia, la gente dice que no está de acuerdo con eso. Me parece interesante camino a explorar cómo es la cosa cuando aparece la imaginación política, ¿no? Eso queda por fuera de las cúpulas también, dicho sea de paso, 5 y 6. ¿Sabés qué le falta a tu